diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, diputado Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política, diputada Patricia Terrazas Vaca, presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputado Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputadas y diputados de la 64 legislatura. Quisiera, antes de entrar en materia, tomarme unos momentos para hacer una breve reflexión sobre el espíritu con el que concurro a esta comparecencia. En la oficina del secretario de Hacienda se encuentran una serie de volúmenes con documentos históricos en materia de finanzas públicas, ejemplares como las cuentas del Tesoro Federal y colecciones de leyes de Hacienda del siglo XIX. De tarde en tarde ojeo algunos de esos documentos. Hay uno en particular al que regreso de manera frecuente: la Ley de Ingresos y el Presupuesto del Erario Federal para el año fiscal julio de 1912 a junio de 1913. Este documento tiene muchas características interesantes. Por ejemplo, el presupuesto total del país fue entonces de 111 millones de pesos y su rubro más importante fue el destinado a la Secretaría de Guerra y Marina por un monto de 29.7 millones de pesos. Pero lo que quiero destacar es que este fue el único presupuesto que tuvo oportunidad de enviar Francisco I. Madero al Congreso de la Unión. Es el primer ejercicio de discusión real y democrática de lo que hoy llamamos el paquete económico de la era moderna de México, y es, con un espíritu similar de apertura y transparencia, con la que comparezco hoy ante esta Cámara de Diputados. En el paquete económico están comprendidos instrumentos que detallan el origen de los recursos públicos y su destino, así como la racionalidad económica que sustenta tanto las metas de ingreso como las prioridades de gasto. Para los ejercicios fiscales de 2019 y 2020, el paquete económico respectivo refleja primordialmente el compromiso con la disciplina fiscal y financiera, es decir, con la sostenibilidad de mediano plazo de las finanzas públicas. En este sentido, en cada caso se establecen elementos para apuntalar la estabilidad macroeconómica del país y dar certidumbre en materia de política económica. Tres elementos dan cuenta de lo anterior. En primer lugar, el marco macroeconómico está en línea con las expectativas del mercado disponibles a la presentación del paquete económico respectivo. En segundo lugar, las metas de ingreso reflejan el uso de sensibilidades objetivas. Se elimina cualquier atisbo de subestimación con el propósito de aprovechar la normativa existente y permitir el uso discrecional de recursos por parte del Poder Ejecutivo. El ejercicio del gasto se conduce mediante el principio de austeridad y se apoya en una amplia política de combate a la corrupción. Esto no es una cuestión simple, pues se ha tenido que balancear entre una ejecución oportuna del gasto, por un lado, y la captura de mayores ahorros y de una mayor transparencia en los procesos de contratación, por el otro. Desde la segunda mitad de 2018, las perspectivas económicas de los analistas del mercado y de los principales organismos financieros internacionales apuntaban hacia un menor crecimiento de la economía mundial en este año 2019. Las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, países que en conjunto representan poco menos del 40% del PIB mundial y participan en amplias y profundas cadenas de valor, así como la falta de claridad respecto a la manera en la que el Reino Unido abandonaría la Unión Europea, entre otros conflictos geopolíticos, alimentaban a la incertidumbre respecto del motor que impulsaría el crecimiento mundial en 2019 y el vigor con que lo haría. Al cierre de septiembre de 2019, el panorama económico mundial no muestra una perspectiva mejorada. Las 5 principales economías del mundo, es decir, Estados Unidos, China, Japón, Alemania y el Reino Unido, que en conjunto representan alrededor del 50% del PIB mundial, experimentan en lo individual perspectivas de corto plazo menos halagüeñas con consecuencias económicas globales. Por ejemplo, los constantes vaivenes en la relación comercial entre China y Estados Unidos, con represalias arancelarias cada vez más agudas, han alcanzado un punto que coloca la perspectiva de crecimiento mundial de mediano plazo en una incertidumbre muy alta. Esto ha generado
una dinámica cada vez más volátil de los flujos de inversión, tanto directa como de cartera, y un entorno generalizado de menor producción mundial que disminuye la demanda anticipada de energéticos, particularmente del petróleo. En diversas economías, particularmente aquellas donde el incremento de los precios muestra una tendencia decreciente o estable, los bancos centrales han optado por disminuir la tasa de interés de referencia en un intento por estimular el gasto presente de hogares y empresas. En México, el paquete económico 2019 anticipaba un rango para la tasa de crecimiento del año entre 1.5 y 2.5%. Tras 9 meses de un entorno global complejo, el paquete económico 2020 prevé ahora para el mismo periodo un crecimiento de entre 0.6 y 1.2%, una corrección cuyo nuevo intervalo ni siquiera se intersecta y que en el límite más bajo representa un ajuste de alrededor de 1.4 puntos porcentuales respecto de la estimación puntual previa. Primeramente, y con el propósito de robustecer las capacidades financieras de la economía y eliminar diversas barreras que distorsionaban las decisiones de inversión, se instrumentó el programa de impulso al sector financiero. Por otro lado, y ante la corrección a la baja que de manera sostenida han mostrado las expectativas de crecimiento de la economía mundial y de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público impulsó un conjunto de acciones específicas para incentivar la actividad productiva y la demanda agregada. Permítanme referirme brevemente a cada una de ellas. Uno de los elementos que más abona en la transformación de las capacidades productivas de un país es el desarrollo del sistema financiero y el creciente acceso al sistema por parte de la población. Para aprovechar estos elementos, el 7 de enero de 2019 se anunció el Programa de Impulso al Sector Financiero, un conjunto de acciones orientadas para que tanto empresas como hogares y hasta el mismo sector público encuentren en el sistema financiero una herramienta para transformar sus capacidades de financiamiento y ahorro. Como parte del programa, se implementaron medidas para la eliminación de normativa y demás factores que, en primer lugar, discriminan entre usuarios del sector. En segundo lugar, representan barreras al acceso de la población y, en tercer lugar, limitan la competencia en el sistema financiero. En concreto, se homogeneizó el tratamiento fiscal para tenedores locales y extranjeros de bonos corporativos y se establecieron incentivos para la emisión de ofertas públicas iniciales. El objetivo de lo anterior es fortalecer el mercado bursátil, incentivando fiscalmente la incorporación de empresas y de inversionistas y estableciendo los incentivos para que estos últimos diversifiquen sus portafolios. En materia de inclusión financiera, se envió una iniciativa de reforma que facilita a la población desde una edad Permítame temprana. un segundo, secretario, por favor. Diputados, diputadas, les ruego guardar silencio y poner atención al orador. Continúe, secretario. Gracias. Decía que en materia de inclusión financiera se envió una iniciativa de reforma que facilita a la población desde una edad temprana el acceso al sistema financiero y concretamente beneficiará a aquellos que ya participan en actividades productivas o reciben becas y o transferencias sociales. La reforma enviada establece que los adolescentes con 15 años cumplidos puedan abrir cuentas de depósito por iniciativa propia y disponer de los recursos de ellas, según el marco que se define en la normativa respectiva, sin la intervención de sus tutores. Esta iniciativa ya fue aprobada en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores y por las modificaciones hechas regresará a la Cámara de Origen. Por otra parte, se colaboró con el Banco de México y el sector bancario en el lanzamiento de la plataforma de pagos CODI. Así, mediante un teléfono inteligente se podrá hacer transferencias seguras e inmediatas, lo que representa acceso a millones de nuevos usuarios. En este tercer trimestre del año arrancan las pruebas piloto en diversas ciudades del país. Asimismo, se envió una iniciativa de reforma que permite canalizar de manera más eficiente el ahorro en la economía hacia el financiamiento del sector productivo, proveyendo a la vez mayores rendimientos para las pensiones. En concreto, la reforma permitiría a la CONSAR, con la opinión del Banco de México y la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, flexibilizar el régimen de inversión de las AFORES. Los recursos administrados por las AFORES son nuestra principal reserva de ahorro y en particular del ahorro de largo plazo. Los activos del sistema representan alrededor del 15% del PIB.
No obstante, en países con un nivel de desarrollo similar al nuestro, como Colombia o Chile, estas reservas de ahorro alcanzan el 25 y el 60% respectivamente. El propósito es que las administradoras mejoren los rendimientos que ofrecen a sus clientes, proponiendo esquemas de inversión en las que los instrumentos del mercado de capitales tengan una mayor participación. Lo anterior abonará la profundidad y liquidez de estos mercados y robustecerá el flujo de financiamiento hacia las empresas. La reforma propuesta también permitirá que los vehículos utilizados para administrar el ahorro por parte de las AFORES lo hagan de manera más eficiente al poder realizar operaciones de préstamo de valores. Asimismo, se amplía el espectro de acciones y bonos que podrán ser sujetos de operaciones de reporto, incentivando así que más empresas listen sus acciones y deuda en los mercados y los inversionistas institucionales diversifiquen sus portafolios. Por último, se establece un mecanismo para estandarizar las comisiones de las AFORES a través de dos componentes, uno administrativo y otro sobre rendimiento de las cuentas, permitiendo mayor competencia en el sector en beneficio de las pensiones. En pocas palabras, anticipamos que mediante esta reforma la capacidad de financiamiento de la economía se incrementará y los agentes económicos dispuestos a invertir en obras de infraestructura podrán acceder a los recursos necesarios en mejores términos y condiciones. Esta reforma ya fue aprobada aquí en la Cámara de Diputados el pasado mes de abril y fue turnada a la Cámara de Senadores para su análisis y discusión. Con el propósito de impulsar acciones concretas para apuntalar la dinámica económica del país, el 29 de julio del 2019, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció la orientación de hasta 485,000 millones de pesos para impulsar la creación de infraestructura, financiar inversión física y apoyar el gasto de consumo de los hogares. En este conjunto de acciones, también se anunció el arranque en 2019 de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios que consumirá el Gobierno federal en el ejercicio fiscal 2020. Estas acciones para apoyar la economía están robusteciendo la capacidad de respuesta del aparato productivo nacional ante los variados choques externos. En concreto, para acelerar la creación de infraestructura se detonarán 50,000 millones de pesos sin impacto presupuestal en diferentes regiones del país. El Gobierno, junto con el sector privado, trabajarán en proyectos del sector carretero, hidráulico, transporte y desarrollo urbano, así como para telecomunicaciones y el manejo de residuos sólidos. Quiero destacar algunos de estos proyectos. En primer lugar, el proyecto del Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos en Nuevo León por más de 10,000 millones de pesos. De igual forma, el proyecto de transporte urbano en Ciudad Juárez, Chihuahua, por más de 2,000 millones de pesos. El Peribús de Guadalajara por más de 3,700 millones de pesos, así como la planta desaladora Los Cabos en Baja California Sur por 1,000 millones de pesos. De los proyectos contemplados en el Fondo Nacional de Infraestructura FONADIN, se tiene prevista la licitación de 3 proyectos en septiembre